Nosotros creemos en la existencia del demonio y en su acción, porque eso es parte del anuncio que hizo nuestro Maestro mientras caminó sobre la tierra. Por lo tanto, eso no es opcional. Todo cristiano, por el hecho de ser cristiano, cree en la existencia del demonio y en su acción. Y por demonio, aunque a veces Jesús hablaba en singular, cuando uno lee todo el Evangelio, está claro que cuando dice el demonio se está refiriendo a todas las potencias infernales, a todos aquellos seres, unos más poderosos que otros, de distintos tipos. En un momento dice, pisotearéis serpientes y escorpiones, que hay en el infierno, pero que pueden actuar también sobre la tierra, y que están sobre la tierra, porque después San Pablo completará un poquito más estas cosas. San Pablo completa, glosa, amplía el Evangelio y hablará de que están en el aire. Uno de los santos padres dirá una cosa que creo que nos puede orientar un poco. El demonio es un simius Dei, el mono de Dios. Lo mismo que los antiguos, en la época del Imperio Romano, veían que los humanos hacían algo y los monos lo imitaban, pues dirán, el demonio es un simius Dei, intenta imitar a Dios, así como los simios imitan al hombre. Esto es importante, simius Dei, porque si uno ve las películas acerca del demonio, que dan la impresión de que es más que el simius Dei, que es como si hubiera un Dios del bien y un Dios del mal. No es esa la impresión que queda cuando uno lee el Evangelio. Creemos en la existencia del demonio, pero ¿hasta dónde llega su poder? ¿Hasta dónde llega su acción? Esto habrá unos autores que lo enfocarán de una manera, otros de otra, pero yo os voy a responder con una pregunta. ¿Creéis que Dios dejaría la creación en sus manos? ¿Creéis que Dios dejaría su creación, la de Dios, en manos de aquel que se ha rebelado contra él? Es verdad que hay un momento en que Jesús, hablando con los apóstoles, dijo, he visto caer al príncipe de este mundo. Príncipe da la sensación de que es algo muy importante. La palabra griega que usa el Evangelio se traduce exactamente como princeps, el más importante. Ahora usamos la palabra príncipe para referirnos al hijo del rey. Pero la palabra griega que usa el texto sagrado se traduce perfectamente por princeps, el más importante, el principal. No hay problema en traducirlo como príncipe, pero entendiendo que simplemente es alguien muy importante. Hay que entender además esta expresión como aparece en el profeta Daniel cuando habla del príncipe de Grecia, el príncipe de Asiria, y se está refiriendo a demonios poderosos. Es decir, como si los demonios se organizaran, se repartieran el mundo para tentar a los hombres, para influir a los hombres, en ese sentido. Pero nunca es rex, nunca es rey, simplemente es alguien importante, ya lo creo que sí. ¿Todo está corrompido? No, ni por el demonio
ni por la acción de los hombres. Es verdad, hay pecado. Es verdad, en algunos momentos hay mucho pecado. Pero Dios, incluso antes de Cristo, ponía su mano. Dios es un Dios providente. El Dios cristiano es un padre que cuida a sus hijos, incluso antes de Cristo. Entonces, ¿todo estaba corrompido? No, ni siquiera antes de Cristo. Había cosas espantosas. La esclavitud, ya solo eso daba lugar a una cantidad de pecados, de opresiones, de sufrimiento horribles, horribles. Pero no todo estaba corrompido. Pongo el ejemplo de Buda. Si comparamos las enseñanzas de Buda con las de Cristo, vamos, yo lo veo clarísimo, con cuáles me quedo, cuáles son las más profundas, cuáles... mil cosas. Ahora bien, para mí Buda fue una persona que ayunó, que hizo oración y que recibió una iluminación. Que sí, comparada con el Evangelio, es poca cosa, pero comparada con unos hombres que vivían en el paganismo y que llega un hombre que era un asceta, un eremita, y les habla de la meditación, no oración, meditación, de que no se dejen llevar por las pasiones de este mundo, que busquen lo espiritual, pues claro, es mucho. Y los frutos del budismo son muchos. Y el budismo se extendió. Y como él, tantos otros fundadores de religiones que fueron hombres que hicieron ayuno, oración y que recibieron una iluminación. Por supuesto, esas enseñanzas de los grandes hombres, muchas de las cuales... Gracias. Bueno, pues voy a beber. Sí. Es lo que me aconsejan para que la garganta no sufra. Si comparamos las enseñanzas de esos hombres antes de Cristo con el Evangelio, es como comparar un lingote de oro con el aluminio o la hojalata. Pero bueno, también hay aluminio y hojalata en el mundo. Por lo tanto, os digo esto porque incluso el modo en que debemos ver el budismo u otras cosas, lo podemos ver todo bajo el signo de la condenación, bajo el signo de que eso no está completo, bajo el signo de que eso no es la luz, o podemos ver lo positivo de esas religiones. Podemos ver el Partenón, los templos griegos, y decir, en esa belleza también Dios está. También Dios, como un padre, vio a sus hijos cómo construían las cosas. Por supuesto que hay religiones con más verdades y religiones más deformadas. Y religiones completamente deformadas. Que todo es magia, que todo es brujería, que todo es opresión de una casta sacerdotal sobre una pobre gente. Probablemente así era la religión de los aztecas y algunas más que no merecen el nombre de la religión, como por ejemplo la santería. Pues es una degradación de la nobleza de la religión. Sin embargo, yo veo a los monjes budistas en un monasterio tratando de buscar algo más que este mundo, porque no han conocido a Cristo, y eso digo, qué bien, cómo Dios va a ser indiferente a sus sacrificios, a su meditación. Os he dicho esto para que tengáis una visión positiva de la historia y de nuestro mundo. El cristiano no puede ser alguien que todo está mal, todo está bajo el poder del demonio, todo está corrompido. No. Ciertamente que al lado de Cristo el mundo estaba en tinieblas. Por supuesto que sí. Pero incluso en la noche hay luces, hay estrellas, que no se pueden comparar al sol, pero los que seáis de campo sabéis que se puede ir por el campo
a la luz de la luna perfectamente, y se ve de maravilla. ¿Siempre es así? No, hay veces que el poder del demonio es mayor, es mucho mayor, como pasó en el Tercer Reich, en Alemania, en 1930. También por la noche, los que seáis de campo, sabéis que como un día no haya luna y encima haya nubes, no se ve nada. Y como se solía decir, esto está como la boca del lobo. Y los hombres que no tienen miedo a ir en mitad del campo totalmente a oscuras, yo mismo no tenía miedo cuando estaba en Barbastro, pero cuando está completamente a oscuras, hasta los hombres que se saben como la palma de la mano los caminos, les impresiona y no quieren ir, porque da miedo. Y además hay ruidos de los animales nocturnos. Es un buen ejemplo de cómo es verdad que hay momentos en que la noche se hace totalmente oscura. El mal predomina. Hay una expresión que muchos historiadores han dicho respecto a Alemania cuando Hitler tomó el poder absoluto ya sobre ese país. Es una expresión muy bonita. La noche se hizo sobre Alemania. Pues esto lo podemos aplicar al demonio. Hay noche, pero hay luminarias. Pero sí, hay veces que el mal puede predominar un tiempo, como ocurre en el campo, en la naturaleza. Vamos a escuchar a Dios, Sabiduría, capítulo 1, versículo 13. Este es un libro de la Biblia que pocos conocen, es un libro poco conocido. Sabiduría 1, 13. Porque Dios no hizo la muerte, ni se deleita en la muerte del viviente. Y dice el versículo 14, porque Él creó todas las cosas para que puedan existir. Las fuerzas generativas del mundo son saludables. Y aquí viene, bueno, y uno más. Y no hay veneno destructivo en ellas. Y ahora viene el versículo que me quiero fijar. Sabiduría 1, 14. Ni tiene el infierno dominio sobre la tierra. Usa la palabra Hades, que es la palabra que también usará Jesús en los santos evangelios. Y cuando dice dominio, usa una palabra griega que es dominio real. Y el Hades, el infierno, no tiene dominio real de rey, sobre la tierra. El infierno no tiene dominio sobre la tierra. Puede tenerlo en una persona, puede tenerlo sobre un grupo, puede durante un tiempo, porque Dios actuará, Dios es Padre, sobre un reino. Pero este versículo es verdadero. Siempre que os sintáis con temor, diciendo, pero cuánto mal hay, cuánto pecado, cuánto... Y el infierno no tiene dominio sobre la tierra. Yo creo, y estoy para acabar mis palabras y ya dejaros que preguntéis, que con esto que he dicho queda contestada la cuestión que tantos me preguntan muchas veces acerca de hasta qué punto la sociedad está en manos del demonio. Yo creo que con esto está contestada. El poder del demonio no es estático. Hay épocas en que tiene más influencia porque los hombres son más débiles, están menos protegidos por la acción de Dios, porque se han alejado. Hay épocas que son como oasis de fe, de cristianismo. Pero, aunque haya momentos en que sí, el yugo férreo del demonio se haga notar más, la Unión Soviética, cuando ese régimen ateo, anticristiano, se hizo con todo el poder de una nación, la Alemania de Hitler, Pol Pot, sí, hay momentos, pero Dios, fijaos, en todos esos momentos, dijo, hasta aquí llegarán las aguas. No podemos tener una idea de la sociedad
más mala de la realidad. Hay pecado, por supuesto que hay pecado. Y vivimos además en una generación que el alejamiento de Dios va creciendo, la Iglesia va retrocediendo. Es un hecho. No estoy diciendo que no haya momentos en que se haga la noche. También la Biblia nos habla de la época del anticristo. Y ha habido pequeños anticristos a lo largo de la historia. Pero salvo esos momentos peores, y podemos estar encaminándonos a un paganismo agresivo, debemos ver lo positivo. E incluso en las épocas en que hay pequeños anticristos, y cuando digo pequeños lo retiro, hay anticristos que aunque no sean el anticristo son inmensos, por el mal que hacen, por el sufrimiento que provocan. Aunque vivamos en una época en que va ascendiendo la oscuridad de un anticristo, fijaos en la Alemania de Hitler. La mayor parte de la gente era buena, había sido engañada, había sido subyugada, habían caído bajo el hechizo de ese ser maligno. Pero el cartero, el panadero que hacía los panes, el novio que quería a su novia, la mayor parte de cosas que hacían durante el día eran buenas. Eran buenas. La mayor parte de la sociedad no estaba pecando todo el tiempo. Es verdad que al haber una cabeza tan mala, formando una unidad, toda esa unidad hizo cosas muy malas como sociedad. La guerra, etc. Pero incluso en esa época deberíamos esforzarnos por ver lo bueno, que es real, y no siempre fijarnos en lo negativo, y no estar siempre hablando de Hitler cuando Hitler vivía, y no estar siempre hablando contra, bueno, vale, ya lo sabemos, no nos obsesionemos. Lo mismo pasa con el demonio. Conocemos a hermanos nuestros con mucha fe que hablan demasiado del demonio, que piensan demasiado en el demonio. ¿Cuánto hay que pensar y cuánto hay que hablar? Yo no soy el que lo tiene que decir, pero el sentido común nos lo dirá. El sentido común nos dirá, bueno, una cosa es creer y otra cosa es que en el fondo estás ya pasándote. Claro, esas mentalidades que piensan así, todo está en manos del demonio, todo está lleno de pecado, y empiezan a tener una idea de que todo está contaminado, de que todo está lleno de cadenas, de que todo está lleno de ataduras. Es verdad, el pecado llega a ser una atadura o hasta una cadena, pero eso hay que entenderlo de un modo poético, dado que no hay cadenas físicas. ¿Qué cadena es esa? El pecado. El pecado. Y bastante tenemos ya con sacarnos de encima el pecado, como para que hubiera encima más cosas que el pecado. Por lo tanto, yo creo que no nos pasaremos, no pecaremos de intentar siempre ver lo positivo en un lugar, en una persona, en una sociedad. Fijémonos siempre en lo positivo. No exageremos la acción del demonio. No exageremos. Ya, pero ¿cuánto es esa acción del demonio? Somos hijos de Dios. No va a dejar que haga lo que quiera. No va a dejar que seamos carne de cañón. Además, yo veo incluso las personas que no van a misa, que no oran, tampoco están pecando todo el día. Todo el día están haciendo cosas al menos buenas naturalmente. Su trabajo, querer a su familia, etc. Con egoísmo, pero quieren a su familia. Con egoísmo, pero la alimentan, la cuidan. Bien, yo creo que como introducción, así que ahora
preguntas, cuestiones sobre el tema que queráis, ¿eh? Tengo una pregunta, y es si cada vez que nosotros vemos oscuridad o tenemos oscuridad en nuestro alrededor o en nosotros mismos, ahí está el demonio. El mal también procede de nosotros. El mal también procede de nosotros. Aunque no existiera el demonio, nos bastamos para pecar. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese algo falso, que yo tuviera que perder unos kilos. Todo esto es músculo. Pues imagínese que tengo que perder. En mi casa hay una buena tableta de chocolate con leche cremosa, deliciosa. Y yo digo, hombre, tengo que perder, pero podría coger un poquito, lo dejo en la boca, que se deshaga lentamente. Un cuadradito no va a ningún lado. Y después digo, el caso es que eso de que se deshaga lentamente, sin morderlo, venga, un segundo cuadradito, tampoco por eso me voy a poner como una ballena. Claro, cuando llevo ya 6 cuadraditos, digo, es que el demonio... No debo echarle la culpa al demonio. O sea, la tableta de chocolate y yo nos bastamos. Entonces, con eso pasan muchas cosas. Pero bueno, Jesús nos ha dicho que además tienta, que viene y tienta. Pero siempre se ha dicho que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Por carne se entendían los pecados de la carne, pero bueno, la voluntad. No se dice solo el demonio, también la carne. Es decir, la voluntad humana ve algo apetecible y cae, me quedo más en la cama, no me levanto, estoy aquí muy bien. La pereza. El mundo a veces no es el demonio, a veces es la televisión, tal. Entonces, hay 3 fuentes de pecado. Siguiente pregunta. Yo tengo 4 preguntas. Haga una cada vez. Bueno, en primer lugar, pues mi padre falleció hace 5 años. En 2016 falleció. 6 meses antes me empezó a perseguir a mí el enemigo. Pero se lo quería llevar a mi padre. Entonces yo, siempre que venía, intervenía y con 2 rosarios era en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y aquí se me estaba tranquilo. Nunca lo llegué a ver a él, ni la sombra, ni nada, pero se lo llevaba. Y yo hablaba fuerte, o sea, yo peleaba duro porque mi hermana de la otra habitación decía, la suegra ya está peleando con un día, porque hablaba, le insultaba. ¿Por qué habrá sido eso? Hasta cierto punto digo, se salvaría mi padre. ¿O qué habrá pasado con él? Mire, yo recuerdo cuando tuve mi conversión con 15 añitos, el pelo llegaba hasta aquí. Con 15 añitos me convertí, empecé a ir a misa los domingos, tal. Ahora lo veo con la perspectiva de los años y me doy cuenta de que hubo ahí una pequeña persecución del demonio. Lo veo con claridad. No de los demás, de eso no, me dejó en paz, pero sí con escrúpulos, con determinados pensamientos contra la religión, no de otros temas, eran escrúpulos y pensamientos que decían, ¿cómo me viene este pensamiento contra la religión de pronto, tan horrible? Ahora me doy cuenta de que era el demonio, que decía, este se me ha escapado. Es verdad, a veces él puede perseguir un tiempo a una persona, especialmente, y no pongo en duda lo que usted me dice, pero en general estoy muy habituado a que me consulten personas que creen estar perseguidas y no lo están. A personas que me dicen todo me sale mal por culpa del demonio. Y yo les tengo que dar a entender, mire, está usted en una edad en la que ya aparecen las enfermedades. Está en una edad en la que los hijos se vuelven rebeldes, aunque sean religiosas, la familia, etc. Su marido la ha dejado.
hay menos dinero, es lógico que haya más riñas y más cosas. Al final hay una concatenación de causas naturales, que no dudo de que el demonio también tienta, pero a veces escucho lo que le ha pasado a alguien y esencialmente es una concatenación de causas naturales. Pero la persona está convencida de que es el demonio, de que está perseguida por el demonio. Y enseguida va a un brujo y le echa la culpa a un familiar. Siempre. Y además él va hablando, pero preguntando, tantea, pues es esta persona, es su hermana, es su suegra, es su... Ellos tantean y ya saben muy bien a quién. Y entonces se crea un proceso de autoconvencimiento de que esta mujer me sigue haciendo más cosas malas y por eso me están pasando más cosas malas. Hay que evitar completamente este círculo vicioso. Yo a veces le digo, ¿pero usted cree que ella está todas las semanas pagando a un brujo para que le haga daño? Pero no hay manera de sacar estas ideas. Entonces, aunque es verdad lo que ha dicho esta señora, hay persecuciones del demonio durante un tiempo, no caigamos en la imaginación, que lo daremos por seguro. Al final estaremos tan seguros como de esta silla que esta persona me está haciendo brujería todas las semanas. He conocido infinidad de personas así. Entonces, limpiemos la mente. Lo que tiene que entrar es el Evangelio, las palabras de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas acerca de Dios, no estar siempre, y ya no digamos nada cuando pienso, me ha hecho esto, tengo que, aquí algo, una atadura que no me deja respirar, me regala algo de comer, habrá metido algo, me regaló esto, y si hizo algún maleficio con esto, ya no se respira, y ya no acepto invitaciones a ir a su casa, y ya no... Horrible. ¿Hay algo de eso que lo enseñe Jesús en el Evangelio? No. Lo que le enseña es el pecado. ¿Qué es lo que mancha al hombre? ¿Qué es lo que impurifica al hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón, no lo que entra de fuera. No lo que entra de fuera. Y esta enseñanza será ratificada en la carta a los romanos por San Pablo cuando sale la cuestión de si pueden comer las carnes ofrecidas a los dioses. San Pablo dice, tranquilos, comed de todo. Y dice, pero los dioses no existen. Esa carne está ofrecida a los demonios. Y aún así dice que coman tranquilamente lo que se vende en el mercado. Más claro. Si hubiera hablado mucho más del tema, empezaríamos ya a sacarle punta a todo lo que dijera San Pablo. Pero Dios sabiamente dijo que se toque el tema en su forma extrema, carne ofrecida a los demonios, quedaos tranquilos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se habla de los maleficios en toda la Biblia? Se habla una vez solamente en el Apocalipsis diciendo que la ciudad, que es la gran prostituta, extendió todos sus maleficios por el mundo. Pero no se dice que tengan efecto. Se dice que hace muchas cosas, y entre ellas la brujería. Cuando venga el anticristo final, el anticristo por antonomasia. También la brujería. A ver, sí. La posesión por deseo expreso de la persona con el mal, con el demonio, existe. Claro, si uno quisiera quedar bajo el dominio del demonio, podría suceder. Y ni siquiera digo seguro, porque también he conocido a gente que ha ido a esas cosas, pero no ha quedado poseída al momento. O sea, cuando hay gente que piensa que todos necesitan exorcismo y no es tan fácil, no es tan fácil. Eso es tan sencillo como que el exorcista ore y a ver si se manifiesta algo. Que se manifiesta algo, tiene algo, pero si no se manifiesta nada, no tiene nada. Vale.
Este señor de aquí. Ah, bueno, que tenía 4 preguntas. Bueno, vamos a dejarle ahora un aire. Sí. No, mire, yo, para agradecerle su estancia aquí, decirle que en la Suma Teológica en su día me la leí, suya, y bueno, yo quisiera, ahora al hilo de lo que acaba usted de decir de Alemania, de la gente buena alemana, yo me pregunto qué grado de responsabilidad tenía esa gente buena de esa ignorancia, y la traslado ahora. Y le hago como 2 preguntillas. ¿Ese Green Pass tiene algo que ver con la marca del diablo, marca de la bestia que habla en la Biblia de no podrás comprar, no podrás vender, no podrás... ¿Y qué grado de responsabilidad tiene esta gente buena que a lo mejor no... ¿Me entiende? Muy bien. Efectivamente, como usted ha dicho, Dios sabe el grado de responsabilidad que cada alemán en 1930 tuvo. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque cada persona que había escuchado el discurso de odio de ese político y de otros y votó, es culpable. Es culpable. Los curas en Alemania a los católicos se lo dijeron: no votéis a Hitler. No se puede ser católico y nacionalsocialista. Y el Papa lo dijo también en una encíclica. Con lo cual, había mucha culpabilidad. No todos eran inocentes, pero el grado de culpabilidad, Dios lo sabe. Cada uno que escuchando esos discursos le votó, pecó. Cada uno que se dejó seducir, advirtiéndole su conciencia, esto está mal, y se dejó seducir, es culpable. Y ya habrá que ver cada uno en qué medida pecó o no pecó en las cosas que sucedieron. Cada uno que se alegró de la invasión de países inocentes, etc., pecó. Bien, el tema que usted me ha comentado, que le preocupa del Green Pass, y es la marca de la bestia. Vamos a ver. La marca de la bestia en el Apocalipsis va a dar el texto sagrado varios signos, y efectivamente es uno de los signos de que estaremos en esa época. Se la ponen en el brazo o en la frente, y es la marca de la bestia, es decir, de ese estado bajo el anticristo que lleva la guerra a distintos lugares, que persigue a la iglesia, etc. Pero, aunque dice que después no se podrá ni comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, claramente es un acto idolátrico. Es la marca de la bestia, es una marca, no es algo instrumental. ¿Por qué? Durante muchos años, sobre todo algunos protestantes decían, la marca de la bestia serán el código de barras que nos pondrán, y si no, el código de barras en los... Después decían, no, es el chip, porque el chip ya podía hacer muchas más cosas que el código de barras. Nos pondrán un chip, lo daban por seguro, para tal año nos ponen el chip. Pero cuando apareció ya el reconocimiento facial, ya no necesitas ningún documento. En China hay ya hoteles de alto standing, muy caros, que en cuanto subes por el ascensor y sales, cuando te vas acercando, la puerta se abre. Ellos saben que eres tú. El reconocimiento facial, que va a avanzar mucho más, ya no se necesita ningún documento, saben quién eres, a la perfección. Es más fácil falsificar un documento o falsificar todos los datos biométricos que hay en una base de datos. Es más seguro eso. Con lo cual, la marca que haya en el futuro no tendrá un origen funcional, ya no será necesario. ¿Qué dice el texto sagrado? Que es la marca de los adoradores de la bestia. Tendrá la marca de la bestia. Por lo tanto, cualquier cosa funcional no es eso. Tan claro es ese carácter idolátrico que tendrá la marca de la bestia, que algunos se la pondrán en la frente. Lo dice el texto. Así que mi opinión no es
lo que usted dice del Green Pass, etc. Mi modesta opinión sobre el tema de las vacunas es que lo que se ha dicho contra ellas, yo aquí les doy una opinión, pero creo que es justo decirla, no veo que tenga sostén científico. Las conjuras que se han dicho para la dominación del mundo alrededor de las vacunas, yo honestamente no veo que sean ciertas. Respeto la opinión que tengan ustedes, pero humildemente, ya que me han preguntado sobre este tema, yo se lo digo. A ver, yo quería preguntar... A ver, un segundo, que teníamos aquí antes a una señora esperando y vamos a hacer una segunda y más gente. Sí. Bueno, casi aquí se juntan las tres segundas porque pues a mí me abrazó el enemigo por debajo de mi marido, nos abrazó a los dos y conforme me abrazó así, se iba creciendo las uñas como de gallina. Pues yo sentía el dolor, Entonces yo en el sueño que estaba me acordaba que el diablo le teme a la Virgen. Yo me puse en posición fetal y dije, Dios te salve María, llena eres de gracia, en el sueño que estaba. Pues, ¿qué debía hacer yo eso? Porque el otro día un poco, no tenía miedo, miedísimo no tengo. Pero sí tenía un poco de temor de que ¿por qué? ¿Por qué me persiguen? Y a mis hijos, voy a hacer 3 segundos. A mi hijo, bueno, viven 3 jóvenes aquí, al siguiente paradero, 3 jóvenes, entre ellos está mi hijo. Y hace 2 meses, pues me llama asustado, me dice, mami, es que nos están abriendo la puerta, que sienten pasos, mi hijo dice que se cansó de Dios porque le llevé mucho a esto, entonces él no quiere saber nada de Dios. Y los otros jóvenes también están un poco lejos de Dios, entre ellos los 2 no están confirmados. Entonces, pero mi hijo en lo que no cree, también me llamó mami asustado, dice, mami, ¿qué hacemos? Y yo le di a él un sal, aceite y agua exorcizada que tenga en un casito. Y él ha leído que para qué es bueno eso porque le ha dado miedo. O sea, tuvieron miedo los 3, muy asustados me llamaron. Entonces yo lo que hice es pues hacerle rezar Padre Nuestro y que llegó bendito del cuarto en cuarto. Yo por teléfono pues iba rezando, iba orando, iba pidiendo al Espíritu Santo y así. Pero ellos tuvieron mucho miedo. Y mi hijo, que no quiere saber nada de Dios, con mucho miedo. ¿Qué deben hacer? Cuando yo tenía 14 años, vi una película que se titulaba Fright Night, Noche de Miedo. Y eran unos adolescentes, y uno que sí, que los vecinos de al lado son vampiros, y el otro, que no, estás tonto, que sí, que son vampiros, estás tonto. Hasta que ocurre un hecho, lo ve el otro, y cuando llega al día siguiente a la habitación del que lo negaba, pero había visto una escena tremenda, abre la puerta y se lo encuentra rezando el rosario, la Virgen María, todo llenos de santos, de velas, tal. Ahí está la respuesta. Si en una casa ocurren cosas, lo que sea, hagan como en la película Noche de Miedo. Ponen a la Virgen bien a la vista, ponen un montón de santos en las paredes, se ponen de rodillas a rezar el rosario y el demonio no va a estar allí. ¿Que rezan más? Pueden sacar de allí lo que sea. Que rezan menos, pues a lo mejor resiste un poco más, tan sencillo como eso. Y rezando tanto, sacarán el demonio, el pecado, de paso de esa casa. Y mi sobrina, el jueves pasado, le está pasando igual que a mí, porque mi hermano el mayor tiene 66 años y es la única hija que vive aquí. Se quedó viudo, no tiene, bueno, mis padres fallecieron ya. Y él salió de la cárcel hace unos 6 meses, tuvo un accidente, estuvo 7 años en la cárcel mi hermano, y salió hace 6 meses. Se dedica a beber. Nosotros los hermanos pusimos en un centro de alcohólicos. Acabó de salir, pues hace una semana. Entonces mi sobrina dice, también me llama súper asustada el otro día, dice, oiga tía, dice, vive aquí cerca también. Dice, oiga tía, dice, anoche me atacó el enemigo, dice. O sea, a papá le atacaba. Y ella por defenderle, igual dice, yo decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que lo dejen a mi padre, porque claro, es la única hija. Solución, la de la película. La de la película.
de la película. Ella se ha hecho de otra religión. Siguiente pregunta. Es que en relación a lo que ella pregunta, porque nosotros en el templo presenciamos un día a una persona que estaba poseída por el demonio. Y entonces, en esos momentos, ¿qué hay que hacer? Rezar. Se ponen a rezar y ya está. Si hay una ceremonia religiosa y el sacerdote dice que la saquen, pues que la saquen, todo depende, pero depende de la circunstancia y de la situación. Pero nada, ustedes rezan y ya está. Si les dicen, no, sacadla del templo, pues para que prosiga la ceremonia en paz, pues la sacan. Eso es todo. Y se calmará. Si la sacan, se calmará. Yo tengo una pregunta un poco que a lo mejor puede sernos útil a todos, y sería un poco, pues yo, lo que veo muchas veces es que nos cuesta diferenciar algo extraordinario de algo que no es normal pero que es natural, como decías tú antes. Y entonces pues a veces decimos, el demonio me está atacando porque yo qué sé, oigo ruidos, ahora me voy a poner eso, oigo ruidos en mi casa y asociamos directamente a que es el demonio y que es algo extraordinario y olvidamos que pueden ser tuberías, que pueden cosas de estas, ¿no? Entonces un poco, que a lo mejor puede ser útil ver qué es, o sea, la Iglesia qué considera extraordinario y qué considera que no es extraordinario por muy estrambótico que parezca, porque incluso, que no vamos a dudar, porque no podemos dudar, el caso de la hermana que cuenta que una persona pues se puso a gritar y tal, lejos de luego lo que el sacerdote discerniera y tal, pero nosotros en realidad lo único que vimos fue una mujer que grita y cae al suelo, pero eso en realidad no es extraordinario como tal. Entonces no podemos ni asegurar que sea un demonio que está actuando, porque puede ser ella que está haciéndolo porque está perturbada mentalmente o lo que sea, o puede serlo, ¿no? Un poco que a lo mejor que pudieras explicar eso. Bueno, la regla general que yo daría, después de tantos años en ese campo, es que el que parece poseído del demonio suele estar poseído del demonio. Si una persona entra a la iglesia y en el momento de entrar se siente mal, empieza a ahogarse, no resiste más y empieza a gritar, lo más normal es que tenga un demonio dentro. Incluso simplemente porque se sienta mal y tengo que salir afuera, que me dé el aire, es extraño que entre esa persona y por el hecho de estar en la iglesia le pase eso. Otra cosa es que podemos ir buscando punta a todo. Oye, pero se le habrá dado un ataque de ansiedad porque no había una multitud, pero al haber un poco de gente. Bueno, pues sí, hay casos de personas que sienten ansiedad cuando hay mucha gente, pero también sé de gente que no tiene ansiedad cuando hay mucha gente ni entran a un lugar cerrado y se sintieron mal al entrar a una iglesia. Oye, pero también hay esquizofrénicos que su enfermedad cursa con una temática demoníaca. Sí, pero cuando uno conoce el mundo de la esquizofrenia, empieza a distinguir. Si uno conoce esos casos y los del otro lado. Y a mí me ha tocado el tratar a un buen número de personas con enfermedades mentales de forma habitual, además, porque yo trabajo en el hospital como capellán y ayer, hoy, he visto a varias personas con problemas mentales. Y les digo, normalmente el que parece poseído está poseído. Lo cual no significa que es verdad, hay esquizofrénicos que les empieza a dar por el tema de los demonios como les podría dar por el tema de los extraterrestres. Pero en esos casos la familia, los amigos, dicen, está mal de la cabeza. Mientras que en el caso de las posesiones, los amigos, la familia, dicen, aquí parece que hay algo raro. El sentido común. Y hasta los psiquiatras, que no saben mucho de exorcismos, hay casos que dicen,
Esto yo no lo veo claro que sea enfermedad. Claro, ¿qué les tengo que decir? Sentido común. ¿Por qué? Porque es verdad, un esquizofrénico, que es una enfermedad, le puede dar por los demonios o porque le persigue un servicio secreto. Entonces, ahí está la labor del exorcista para discernir. Pero es verdad que el hombre de mucha oración, de mucha vida espiritual, aunque no sea exorcista, aunque sea un laico, muchas veces tiene un olfato, una percepción para decir, aquí está el demonio. Aquí está el demonio. Lo mismo en la política. En la política puede haber un hombre sencillo que no sabe y dice, este político es el demonio. Yo no sé de política, ni de economía, pero este hombre es malo. Perdón, es muy malo, es muy malo. Que de esos hay varios. Sí, hay una frase del padre Mantini que a mí me ayudó a aclarar un poquito lo que ha hablado del origen del mal, de la sabiduría, en que él relata que está en un exorcismo y que en un momento dado le dice al demonio que tiene a esta persona poseída, sale afuera, dice con sorna, que tengo un lugar muy calentito, que Dios te tiene preparado un lugar muy bonito y muy calentito. Y que entonces el demonio le contesta, tú no sabes nada, que ahí cuando yo lo leí explicaban que eso quiere decir que aunque siempre miente, dicen verdad. Nosotros, o sea, Dios no creó el infierno, ni siquiera lo había pensado, fuimos nosotros. Eso a mí me sirve para ver un poquito que el origen del mal, de dónde viene. Pero ese crear el infierno es lo que a mí me confunde. Crear el infierno el demonio, lo creamos nosotros a lo mejor también, ese nosotros también estamos nosotros cuando damos demasiada importancia a lo que ha dicho usted al principio. En ningún versículo de la Biblia, en ninguno, se dice que Dios creó el infierno. Se habla de la existencia del Hades. El Hades, dado que Dios quiso que el Nuevo Testamento se escribiera en griego y parte del Antiguo, el Hades era la región subterránea, oscura, de sufrimiento de las almas que habían dejado este mundo. Es infierno, es infierno. Pero no se dice nunca que lo haya creado Dios. Entonces, cuando Dios nos habla de esa región, lo que hemos de entender es que los hombres crean pequeños infiernos sobre la tierra. Durante un tiempo, una dictadura opresiva que mata, que encarcela, que tortura, que es un pequeño infierno. Hay personas que verdaderamente llevan el fuego del odio dentro. Llevan el infierno dentro. Y el infierno en el más allá sería el hijo pródigo que se ha ido pero que no vuelve. Pues bien, si quieres marcharte, márchate. Entonces, el infierno no es creación de Dios, el infierno es creación. El estado de condenación es fruto de decisiones que al final se vuelven irrevocables, y el infierno es el conjunto de todas esas almas y espíritus demoníacos que conforman una sociedad, la sociedad de los que han querido alejarse de Dios. Si algo no ha quedado respondido, puedes, porque tu pregunta era profunda. No, era eso, sobre todo en qué modo, porque yo creo que se ha quedado respondido, en qué modo creamos nosotros. El lago de fuego y azufre del que habla el final del Apocalipsis, pienso que es el conjunto de los condenados, demonios y humanos. Lago de fuego. ¿Por qué? Porque hay otro versículo en que San Juan ve a una mujer, la Gran Babilonia, recostada junto al mar, y le dice el ángel, esa mujer que has visto
es la gran Babilonia, la ciudad que extenderá todos los horrores por el mundo. Y el mar que has visto es la multitud de los pueblos y las naciones. El mar es la multitud de los pueblos y las naciones. Con lo cual, el mar, sin embargo, solo habrá un lago de condenación. Frente a todo el mar, habrá un lago de condenación. Para mí ese lago de fuego es el conjunto de todos los condenados. ¿Sí? A ver, varias preguntas. Enlazando un poco con la pregunta del hermano. Padre, ¿el infierno, purgatorio y cielo son sitios físicos o estados? Mientras no se produzca la resurrección de los muertos, es un estado, pero después de la resurrección de los muertos, el infierno será un lugar. Apartado de los salvos, porque ellos están llenos de odio. Apartado de los salvos. ¿Será un lugar de esta tierra? Durante algún tiempo le di vueltas a esta cuestión, pero me cuesta entender el planeta Tierra rehecho por Dios para contener a todos los resucitados y que haya un trocito de tierra, imaginemos Australia, que digas, ahí están los condenados. Me cuesta entender. Pienso, y esto es una opinión mía muy personal, que puedo estar muy equivocado, que Dios los apartará del todo para que no hagan mal y que dado que tienen cuerpo, pues pienso que habrá un mundo donde Dios pondrá a todos los que quieren alejarse de Él. Esa es una opinión. Vi unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esta tierra será lugar de salvación. No pienso que haya delimitado, que pondría una valla. Yo creo que es mejor, me parece más razonable pensar que el infierno físico después de la resurrección será un planeta en algún lugar. Pero esta es una opinión, que me puedo equivocar totalmente, ¿eh? Porque claro, la otra opinión que tenían algunos es, pues que los ponga debajo de la tierra. Tampoco lo veo. Tampoco veo que Dios ponga a sus hijos toda la eternidad en grutas. No. Alguien dirá, no, es que les gusta. No creo que les guste. Entonces, después de darle vueltas y más vueltas, es una opinión, ¿eh? Y el mundo físico donde estarán los salvos, vi unos cielos nuevos y una tierra nueva. La última. ¿El demonio conoce nuestros pensamientos? El demonio no ve nuestros pensamientos, pero sí que puede más o menos saber cómo estamos, lo que pensamos observándonos. Pues yo, si les viera a cada uno, también se perciben cosas de cada uno. Así que él deduce lo que está pasando por nuestro interior. Y Dios sí lo conoce. Dios sí. Y cuando uno se dirige a un espíritu, él te escucha. Si tú oras a un abuelo que está en el cielo, él te escucha. Si tú oras por tu abuelo que está en el purgatorio, él te escucha. Si tú te dirigieras al demonio, te escucharía. Pero tendrías que dirigirte a él. Es que hay una cosa en el Evangelio de San Mateo que me llama mucho la atención y yo creo que no la entiendo. Y es cuando el Señor dice que si un espíritu inmundo sale de un hombre y anda por lugares áridos buscando reposo, no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces toma otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que al principio. Y yo me pregunto, pero si la casa ya está limpia, ya está barrida, ¿cómo ese espíritu va a volver? Si ya está la casa limpia, ¿o es que qué pasa aquí, por favor, padre? Ese versículo
ha sido ya muy predicado durante generaciones, y estoy seguro de que todos los predicadores le han dado una interpretación que es la que me imagino la mayoría debe imaginar. No se está refiriendo a que si uno se arrepiente y después peca, ya todo vuelve a estar mal, ¿eh? El pasaje del demonio que sale de una casa, vaga por lugares áridos, y si vuelve a entrar, entra con 7 peores, se está refiriendo al hombre que ha logrado sacar un demonio, ha avanzado en el amor a Dios, en los dones, en el conocimiento de Dios. Si llega a lo alto y cae, caerá más abajo que cuando simplemente estaba un demonio allí feliz y tranquilo con él. Y cuanto más alto se llega, peor es la caída, ¿eh? Yo creo que se refiere a eso, no simplemente a que si uno se arrepiente y después cae, ya todo es peor, no. Yo creo que en eso, por eso se insiste en que la casa estaba barrida, estaba todo limpio y había un ajuar dentro de ella, que es saqueado, ¿eh? No hay que tener miedo a decir, bueno, si me convierto a Cristo, después si caigo, no, tranquilos. Hasta el justo cae 7 veces al día. Pero el sentido de lo que quería decir Jesús es ese. Ojo, no sea que entren 7 demonios peores, ¿eh? Pero si la persona ya está bastante limpia, no quiere decir, porque somos pecadores hasta el final, creo yo, pero si ya es una persona que ha puesto su vida de cara al Señor, aunque caiga, es que va a caer tan bajo, como para... No, efectivamente, un hombre que se ha convertido a Dios, si cae, puede tener pequeñas caídas o grandes caídas. Pero cuando Jesús dice que vaga por lugares áridos y entra con otros 7 peores, dice, si vencen al hombre fuerte, ¿eh? Está comparando la casa al cuerpo en la que hay un hombre fuerte. Y ese hombre es el alma, es la voluntad, ¿eh? Entonces, allí lo que está diciendo Jesús es una derrota total. Todos tenemos derrotas, pero es una derrota total, absoluta, en la que se establece un dominio. No es una caída, es una derrota total, en la que entran, ¿eh? Por eso, bueno, creo que dice si vencen al hombre fuerte, o no sé si habla del hombre fuerte que estaba dentro y es expulsado. Ahora no estoy seguro, porque en el fondo, si el demonio lo compara a un hombre fuerte y es expulsado, es porque el que lo expulsa tiene más fuerza. Luego, es una lucha de fuerzas, de voluntades. En los años 70, sobre todo en los 70, cuando alguien delinquía, siempre había toda una corriente entre los intelectuales, pensadores, de decir, no, la culpa es de la sociedad, la culpa es la sociedad, la culpa siempre era de la sociedad. Los cristianos pensamos que sí hay una influencia de la sociedad, de la familia, de los amigos, pero también tenemos el concepto de responsabilidad. Somos responsables y al final, si queremos resistir, resistimos. Entonces, los demonios nunca van a entrar en la casa si nosotros resistimos, ¿eh? Esa resistencia vale para todo, ¿eh? Incluso para la depresión. La depresión es verdad que muchas veces es ya una enfermedad que la persona pobrecilla, pero también la persona puede resistir. No le voy a decir a alguien, bueno, como es una enfermedad, pues no, resista, luche. Es que no tengo fuerza. Lo poco que puedas,
lo poco que puedas. Y quien dice eso, las tentaciones contra la fe, y el que está ahogado por el alcoholismo, pues de acuerdo, pero lucha. ¿Cuántas personas podrían haber caído en muchas cosas, pero resistieron y no dejaron que entraran dentro? ¿Le ha quedado? Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta, porque son las 9, y cortamos. Linda, que no has preguntado. Yo quería preguntar, padre, muchas veces se ha escuchado hablar de varios espíritus, por ejemplo el espíritu de melancolía que puede tener una persona, espíritu de tristeza o espíritu de enfermedad. Yo no sé si en su experiencia se ha encontrado con casos así y qué consejo puede dar, por ejemplo, para gente que está, yo estoy en intercesión, donde viene gente a pedir oración. ¿Se puede tener algunos detalles o algunas pistas que te pueden dar una idea que a lo mejor puede ser un espíritu de enfermedad, un espíritu de melancolía, para poder orientar mejor la oración y la ayuda a esa persona? En Suma Demoníaca yo creo que digo, porque es lo que siempre leí en tantos autores, eso de que los demonios están especializados, pero ahora ya no lo creo. El demonio es un ser personal, puede tentar acerca de lo que quiera. ¿Puede haber demonios que estén especializados en algún pecado? Sí, pero es un ser personal, con su voluntad y su entendimiento, puede tentar de lo que quiera. Si una persona se deja llevar por las tentaciones de melancolía y el demonio echa más leña al fuego en ese campo, pues sí, podemos decir, tiene un espíritu de melancolía. Si una persona se deja llevar por el odio y el demonio le tienta especialmente al odio, podemos decir, pues tiene un espíritu de odio. Pero, realmente los espíritus son seres personales, no están atados para solo un tema. Entonces, pienso que no tiene mucha importancia ni en los exorcismos, ni en la ayuda del confesor a un alma, perder tiempo en tratar de averiguar qué tipo de demonio tiene. Pues ya está siendo tentado, pues ora por él. Si está muy tentado contra la fe, pues estará tentando contra la fe. Si está muy tentado contra su suegra, pues estará muy tentado contra su suegra. Si no llegamos al despropósito de pensar que hay demonio de tentación contra la suegra, como si estuviera un especialista, a mí, este es mi campo. Y después, ya no solamente con la tentación de las cosas. Yo he escuchado que hay demonio de bancarrota, demonio de cáncer, demonio de diabetes, demonio de alcoholismo. ¿Y por qué van a estar...? Me dicen, no, es que Lilith, que es un demonio que sale en el libro de Jeremías, está especializado contra los matrimonios. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿No aparece? No aparece en ningún lado de la Biblia. En ningún lado. ¿Aparece alguna vez que haya un demonio especializado en algo? No. Se habla de demonios. Hay pasajes, como el que ha citado esta señora, de los 7 demonios que entran en la casa. Hay pasajes, pero nunca aparece esa especialización que empezó a decirse en un momento dado y todo el mundo pues ya lo ha repetido. Pero después yo lo miré con ojo crítico y dije, ¿estamos seguros de esto? Porque después, claro, decían, no es muy importante en los exorcismos saber de qué tientan. Pues ya lo sabes, de lo que estén más tentados, de eso te tientan. Pero no significa que ellos estén atados a una tentación. ¿Es tan importante saber el nombre para que salgan de un poseso? Honestamente creo que no. También yo pensé que sí. Pero después pensé, claro, esto encaja mucho en una concepción del exorcismo como técnica en el que yo tengo que hacer unos pasos, en el que yo tengo que hacer esto y de esta manera, y si tiene esto tengo que hacer esto. Pero después vi el exorcismo
como lo hacen grupos sencillos de evangélicos, en que simplemente pidiendo a Dios que libera al hermano, y se libera perfectamente. Claro, yo veo ese modo sencillo, comunitario, que en realidad lo hacen todos juntos, frente al otro sistema de las técnicas. Yo soy muy experto, yo tengo mucha experiencia, hay que hacerlo así, vosotros estáis aquí solo para ayudarme, el exorcismo lo hago yo. Digo, prefiero el sistema sencillo. De tal manera que yo he estado totalmente convencido de que cuando yo oraba por la gente en mi parroquia, se lo repetía todos los días. Vosotros estáis orando, yo soy el que habla y el que da las órdenes, porque el derecho canónico dice que tengo que hacerlo yo. Pues nada, vosotros interceded, pero a lo mejor una señora que está aquí humilde en el banco rezando el rosario, el poder que tiene para que este exorcismo acabe es muy superior al que yo tengo. Yo daré la orden y todos dirán, le ha expulsado usted, qué grande es, pero a lo mejor ella ha hecho 5 veces más, porque ella ha estado ayunando el día de antes, porque ella ha estado velando la noche de antes, y yo pues no he ayunado, no he velado, he llegado, he dicho las fórmulas, y a lo mejor ella está con más devoción y más concentrada. Es como las dinamos, al final vemos la luz aquí, pero hay varias dinamos que dan electricidad al sistema eléctrico. A lo mejor aquí hay una dinamo escondida que da mucho más poder que la dinamo que tengo a la vista en el salón. Los laicos, por lo tanto, no están allí para solo sujetar al poseso, sea en la oración de liberación, sea en la oración de exorcismo, sea en otros tipos de exorcismos de los que hablo en mis libros. Vale, la norma dice que sea el sacerdote, ciertamente alguien tiene que un poco que dirigir un grupo, pero no, los laicos pueden hacer mucho. Los laicos pueden hacer mucho. Pueden hacer más que el sacerdote. Pueden hacer más. Puede tener más poder exorcístico un laico que el obispo de la diócesis. Porque, acordaos, allí había 12 apóstoles, y cuando no dijeron, es que aquí hay uno que está expulsando demonios, y se dijeron que no lo hiciera, y Jesús les dice, no se lo impidáis. Hay que obedecer las leyes, Si el derecho canónico dice que los laicos no pueden dirigirse al demonio ni hacer exorcismos, hay que obedecerlo. Pero cuando colaboréis con un exorcista, no tenéis las manos atadas. Estáis ocultos y obrando en el silencio, en la humildad. Pero esto es como el poder de hacer milagros. ¿Puede tener el carisma de hacer milagros más un laico que el obispo? Sí. Y que el papa, sí. Un papa puede no tener el carisma de hacer milagros. La mayor parte de los papas no han hecho ningún milagro. Y sin embargo ha habido laicos que sí que han hecho milagros. O han tenido el don de profecía. O han tenido tantas cosas. Los carismas son los carismas que Dios quiera. El sacerdocio, el don del sacerdocio, vale, sabemos lo que es. Lo otro es lo que Dios quiera y se lo da a quien quiere. Por eso vuestra labor es tan importante. Si algún día alguno de vosotros ayuda a alguien o oráis para alejar al demonio de la iglesia con oración de intercesión. No es poca cosa, no es poca cosa. Por eso el demonio puede quedarse muy tranquilo ante un sacerdote y tener pánico ante un laico. Muchos de los padres del desierto que lucharon contra el demonio no eran sacerdotes. No eran sacerdotes. Cada comunidad de monjes del desierto o de eremitas, que también los había, solían tener un sacerdote cada varios, pero no eran todos sacerdotes. Y eran los grandes luchadores contra el demonio. Volviendo a tu pregunta, que me he desviado un poco,
Sencillez. ¿Cómo hacer los exorcismos? Con sencillez. El sacerdote que coja el ritual y cuando acabe las oraciones, pues que ore a Dios y después de un rato vuelva a decir la fórmula exorcística y que no se rompa mucho la cabeza, porque el exorcismo no es cuestión de complejidades, es una cuestión del amor a Dios que tengan y de la fe que tengan. Lo dice Jesús, los que crean en mí harán estos signos. Los que crean, no dice mis sacerdotes, no dice, no, los que crean en mí harán estos signos. Así que, en general, la conclusión final que os digo a todos, sencillez. Cuanto menos laberintos mentales tengáis en la cabeza a la hora de resistir al demonio, cuando os tiente o cuando creáis que os es mejor. Como decía un salmo en latín, simplex fac cor meum, haz sencillo mi corazón. Después la versión en hebreo decía otra cosa un poco más distinta, pero me encantaba ese salmo que rezábamos en completas. Simplex fac cor meum. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero lo que he dicho sobre el exorcismo vale para todo, también para la Iglesia, también para todas las cuestiones. Sencillez, tranquilidad, confianza en Dios, haceos como niños. Pues nada, ha sido un placer estar en esta parroquia y que os vaya muy bien.